Muy buenas noches. Nuevamente les damos la bienvenida a una nueva videoconferencia correspondiente al módulo 2 a cargo del facilitador ingeniero Aldo Méndez. Agradeciéndole, ingeniero, por el tiempo dedicado a esta exposición, le invito a que pueda dar inicio de la misma. Muy buenas noches a todos los presentes. Darles nuevamente la bienvenida a la segunda parte del módulo 2 de este curso de educación virtual. Y para comenzar nuestras actividades del día de hoy, voy a pedirles que hagamos un trabajo de retroalimentación, ¿sí?, respecto de los trabajos 1 y 2 que hemos visto previamente. ¿Sí? Es mi deseo escucharles, ¿sí? Y les pido por favor que se sientan en la libertad de expresar su parecer respecto a estos trabajos y su cumplimiento. Nos vamos a tomar un par de minutos, por favor, para que individualmente reflexionen e identifiquen algunos aspectos observables de los mismos, si existiese alguno. Si algo faltó, si algo sobró, si estuvo bien, si no tuvo problemas o cuáles son los problemas que tuvo. Posteriormente a esto, voy a cederles la palabra individualmente para que puedan expresar estos aspectos y así en equipo, de forma cooperativa, podamos mejorar nuestra práctica docente. ¿Sí? Yo les voy a ceder la palabra, por favor, indicándoles nombre y apellido, para que puedan hacer un poco esta explicación. Los dos trabajos, valga la pena mencionarlo ahora, han tenido un formato diferente. Y no son los únicos dos formatos, ¿no? Cuando hablamos de utilizar las tecnologías de la información y comunicaciones, definitivamente el espectro se abre mucho más. Así que en el transcurso del módulo vamos a seguir explotando, ¿sí?, algunas posibilidades de representación precisamente en la forma en la cual podemos ir solicitando los trabajos utilizando estas plataformas. Muy bien, entonces nos tomaremos 2 minutitos, por favor. Yo sé que ustedes, como han trabajado precisamente, han completado los trabajos, entonces tal vez tienen en mente, ¿no es cierto?, cuáles son los aspectos que podríamos mejorar. Bien, entonces voy a ir cediéndoles la palabra, voy a abrir mi listado. Sí, por favor. Muy bien, y les voy a ir cediendo la palabra y voy a ir registrando los aspectos que vaya considerando, bueno, que vayan siendo importantes. Muy bien, entonces, continuando con la actividad, vamos a empezar este diálogo introductorio a la clase de hoy, porque está muy relacionado con la actividad que vamos a realizar a continuación. Es una práctica en realidad de lo que vamos a ver. Risel Fabiola Gamboa Quintanilla, ¿se encuentra presente? Risel, por favor, habilite su micrófono. Gracias. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Cuénteme, Risel, ¿qué puede decirnos, qué retroalimentación nos puede dar de los trabajos unidos que hemos realizado estos días? Bueno, mire, para empezar, hubo algunos aspectos de la creación de la cuenta de Outlook que me costó un poquito, porque de inglés casi yo no sé mucho, Ah, no, ok. pero sí logré cumplir con la tarea, con el objetivo. Y en cuanto a las plantillas de Excel, o sea, mi computadora creo que es un poquito más viejita, no es tan actual, donde usted nos había dicho que en uno de las fórmulas era encontrar y en mi computadora era buscar.
O sea, después De de acuerdo. bregar un ratito me di cuenta de que era lo mismo, no solamente que el cambiaba, pero después pude hacerlo con facilidad, digamos, siguiendo los pasos que usted nos indicó. Giselle, muchísimo buen trabajo, ¿no? Precisamente ese es el trabajo de actualización, igual que nuestras computadoras, ¿no? Necesitamos irnos Sí. actualizando regularmente. Muy buen trabajo, muchísimas gracias, Giselle. Vamos a ceder la palabra, por favor, a Ana Carola Guzmán Guilló. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Em, bueno, yo el trabajo, la verdad, lo sentí muy, muy bien, porque además que usted nos facilitó la planilla prácticamente ya hecha, directo para poder rellenar los espacios. Lo único que a mí me queda la pregunta, porque tenemos que verlo del lado del docente, en el caso del password que se va cambiando conforme uno va actualizando, ahí, ¿cómo le daríamos un password nosotros a los estudiantes si eso se va a modificar cada que aumentamos un nombre o cada que le damos a actualizar, digamos, a la página de Excel? De acuerdo, muy buena pregunta. La verdad es que lo que tenemos que hacer es en un determinado momento, es decir, en este momento voy a pasarles los passwords a mis usuarios, y que pueden ser mis alumnos, pueden ser mis docentes, ¿no? Los usuarios en general son un concepto general de los sistemas LMS, y dentro del sistema se van a separar, ya sea en estudiantes, ya sea en docentes o en profesores. Muy bien, en ese momento lo que podemos hacer, o lo que vamos a hacer en realidad, es copiar ese conjunto de celdas que tienen los passwords y pegarlos ya no como fórmula, sino como valores. Entonces los valores van a quedar fijos. Muy bien, y esos son los valores, los passwords que vamos a compartir con nuestros usuarios. ¿Eso en una planilla aparte o ahí mismo generamos una nueva columna? En esa misma columna donde está el password, se selecciona la columna, le decimos copiar y luego le decimos pegar, pero como valores, ya no como fórmulas. Y es precisamente parte de lo que vamos a practicar en el siguiente módulo, cuando utilicemos una de las herramientas tecnológicas, digamos, que ayudan al aprendizaje, son precisamente las planillas de cálculo, ¿no? Y por eso hemos desarrollado y hemos utilizado esta herramienta para generar los passwords, porque nos permite generar estos números de forma aleatoria. Muchísimas gracias, Ana Corala, por la consulta, y esa es la perspectiva que tiene. O sea, igual que los números se van generando aleatoriamente cada vez que abrimos o cada vez que realizamos una acción en el Excel, también podemos elegir un momento para decir, alto, estos son los pasos que voy a utilizar en este módulo, digamos, ¿no? Y puedo volver a realizar la fórmula y cambiar los passwords para el siguiente módulo, etcétera. O sea, nos da esa facilidad. Muchísimas gracias, Ana Carolina. Gracias a usted, ingeniero, muchas gracias. Vamos a continuar. Por favor, César Carlos Delgadillo Llanos tiene la palabra. Aló, ¿se escucha bien? ¿Me escuchamos? Buenas noches a todos. Buenas noches. Mire, en realidad, en cuanto a mi participación, tuve un pequeño retraso por el motivo de que me tenía que encapsular, pero gracias a que no fue así, no, mm, hoy día pude completar ambas tareas. Me pareció bastante, eh, con la explicación bastante sencillo, ¿no? Como dijo la señorita que me antecedió, solo bastaba con rellenar, ¿no? Y para mí ha sido fácil, ¿no? Eso principalmente. Muy bien, César, qué buena noticia, que no fue necesario el encapsulamiento. Muchísimas gracias. Muy bien, vamos a continuar. Cristina Fátima Reyes Valdés, por favor, tiene la palabra. Sí, buenas noches a todos. Buenas noches. Sí, como decía mi compañera, creo que era la licenciada Guzmán,
este también ha sido mi cuestionamiento sobre los passwords. Yo al final lo he pegado, o sea, lo he hecho un screenshot creyendo que esos dos passwords van a ser los que siempre vamos a utilizar al momento de entrar a nuestros, para que nos habiliten, ¿no? ¿Es así o es que nos van a ir cambiando? O sea, esa es mi duda. Muy bien, o sea, la verdad, Cristina, es cierto. Usted puede definir, no necesariamente que todos sean los passwords diferentes. Usted puede elegir también utilizar un solo password, un par de passwords para todos. Y lo que usted hizo es un pasito más adelante, ¿no? Como les mencionaba, es algo que vamos a hacer, pero muy bien, es correcto. Es así como esa planilla funciona para la generación de los passwords. Sí, y después, bueno, creo que no he tenido mayor problema. Muchísimas gracias, creo que estoy avanzando bien. Gracias. Muy bien, precisamente vamos a ver ahora de subir un poquito, ¿no? Los estándares para poder seguir explotando estas tecnologías. Muchísimas gracias, Cristina. Carmen Daniela Antesana Vázquez, por favor, tiene la palabra. Perdón, ingeniero, Por favor. está con problemas de micrófono, pero se lo leo la consulta. Por favor, muchísimas gracias. La doctora Antesana dice, disculpe, el micrófono se encuentra mal. Sin embargo, no tuve ningún inconveniente con las actividades. Ambas actividades fueron sencillas y las instrucciones para cumplirlas fueron claras. No tengo micrófono, disculpe. Eso es todo, ingeniero. Muchísimas gracias, Carmen Daniela. Sí, definitivamente, entonces, como hemos visto, y gracias por resaltar el tema de las instrucciones, tenemos que poner mucho foco cuando nos toque encargar las tareas, precisamente en lo que es la redacción de los objetivos, de las premisas del trabajo que van a realizar. Muchísimas gracias, Carmen Daniela. Por favor, le vamos a ceder la palabra a Erlan Ricardo de los Ríos, por favor. Hola, buenas noches. Buenas noches, Erlan, ¿cómo está? Buenas noches, ingeniero, y buenas noches a todos los participantes. En cuanto a las actividades, me pareció muy interesante la primera actividad, por el hecho de que hace mucho tiempo yo no creaba un nuevo correo, y volver a intentarlo fue algo muy bueno. En el segundo trabajo me gustó mucho la fórmula que utilizó usted al momento para crear todo el segundo trabajo. Entonces me interesó bastante el trabajo de la fórmula, así que lo hice desde el inicio, viendo el video e intentando y borrando y volviéndolo a hacer. Entonces fue un trabajo muy interesante para mí, creo que aprendí bastante y me está realmente gustando mucho la clase que estamos pasando, ingeniero. Qué bueno, Erlan. Puso al descubierto la estrategia, ¿no? Tomar algo que alguna vez lo hemos hecho, ¿sí? Que es crear un correo, y podemos crear nuevos correos cuando sea necesario, y traer algo de novedad. Sí, es algo que nunca debemos perder de vista, ¿no es cierto? Utilizar aquello que tenemos ya anclado, que lo tenemos por defecto, pero traerlo a la novedad y ver algo nuevo. Muchísimas gracias, Erlan. Muy bien. Buen trabajo de investigación, de deducción en realidad. Muchísimas gracias. Le vamos a ceder la palabra ahora, por favor, a Fernando González. Buenas noches, ingeniero. Sí, muy buenas noches. Bueno, solo quería aclarar mi situación. Esta es la primera clase en la que participo y, bueno, no tuve la oportunidad de realizar el primer trabajo. Perfecto, Fernando, bienvenido. De todas formas, vamos a habilitar la posibilidad de que pueda nivelarse. Las actividades básicamente están explicadas en las tareas que se tienen que realizar.
Y un poco de eso, de cuál es la metodología para acceder a las tareas, responderlas, las vamos a repetir de todas formas en las tareas 3 a 5, que las tenemos que completar hasta el fin de semana. Muy bien, muchísimas gracias, Fernando, y bienvenido nuevamente. Gracias. Le vamos a ceder la palabra, por favor, a Lisandra Carol Jordán Rodríguez, por favor, tiene la palabra. Buenas noches, ingeniero. Buenas Buenas noches. noches a todos. Le cuento que esa noche llegué de turno, me entré a la computadora, entré a la plataforma y no entendí nada. Después me No me acordé que diga. sí, la grabación y muy clara las instrucciones, increíble, seguí las instrucciones porque volví a ver todo el video otra vez y sí logré, terminé el trabajo 1 y yo, wow, qué bueno. De ahí falta el trabajo 2, otra meta, ¿no? Y ahí donde más o menos costó un poquito es en el password, pero sí, intentando y practicando se llega a hacerlo. Y la verdad es que las instrucciones bien claras, eso me gustó mucho porque, como yo le dije, llegué fatigada a hacer porque ya estaba sobre la hora y me metí a la plataforma y no entendí nada. Después escuché otra vez el video, y súper claro, ¿no? Bien, me está Muy bien. gustando. Muchísimas gracias, Lisandra. No, precisamente eso tiene que ver la ventaja de tener las grabaciones, ¿no? Tener la clase grabada y la podemos ver en diferido y las veces que necesitemos. Muchísimas gracias Increíble, eso por ayuda hacernos notar bastante. esa ventaja que tiene esta tecnología. Sí, y otra cosa, ingeniero, va a disculpar Dígame. que cuando uno necesita ayuda, uno manda mensaje y al instante lo están ayudando. Eso también es algo increíble que he pasado varios cursos y uno manda un mensaje y a los 3 días lo reciben. En cambio aquí, porque hay en la plataforma para entrar, como no tengo mucho tiempo para entrar, no practicaba, la estaba molestando, creo que se llama Mari, la licenciada, o no me acuerdo cómo se llama, y al instante ella me guiaba, o sea, muy buena la ayuda, ¿no? Sí, debió ser la ingeniero Mayra. Organizado. Mayra, creo, sí, no, muy bien organizado y están a las 24 horas, porque yo cuando tengo tiempo me entraba y los molestaba y al instante estaba, ¿no? Muy agradecida de verdad por la ayuda, ¿no? Muy bien, Es todo. Lisandra, muchísimas gracias. No, definitivamente estoy muy de acuerdo con usted. Interacademy, tanto a docentes como a nuestros participantes, la verdad es que sí tienen un equipo de soporte muy profesional. Muchísimas gracias por hacerlo notar y hay que mencionar. Muy bien, vamos a continuar. Por favor, Marina Alcibia Guerra tiene la palabra. Adelante, por favor. Comí mucho. Un poquito. Ingeniero, buenas noches. Acabo de conectarme. ¿Cómo está, Marina? Muy buenas noches. ¿Cómo le fue? ¿Algún comentario sobre los trabajos 1 y 2 que ha completado? Sí, ingeniero, tengo problemas. Yo estoy trabajando con el dispositivo móvil, nomás con mi celular. Ya. Y ahora recién he conseguido computadora. Perfecto, Marina. Entonces, vamos a abrir un espacio para que pueda nivelarse, ¿sí? A la par de los trabajos que vamos a realizar a continuación hasta el fin de semana. Muy bien. Muchísimas Está bien, gracias. muchísimas gracias, ingeniero. Va a disculpar. No, gracias a usted, Marina. Muy amable. Por favor, Marlene Barral Quintana tiene la palabra. Hola. Hola, buenas noches, Marlene. Buenas noches, ingeniero, y buenas noches a todos los compañeros. Bueno, yo igual que varios de los compañeros no tuve ningún inconveniente. Y más bien, yo entendí que al hacer las fórmulas había un caso de, bueno, primero que nada, he tenido que volver a practicar lo del Excel, que
que creo que es súper importante para poder agilizar el trabajo que se va haciendo en este tipo de base. Entonces, en mi trabajo en particular había una compañera o alguien así que solamente tenía un apellido y no, cuando hacía correr uno la fórmula, pues no daba. Así que por ahí hice algo y fui tratando de corregir porque eso nos pasa a veces, que nos basamos solamente en una fórmula tal cual y a veces nos pasa que no siempre va a funcionar porque los datos no son precisos, ¿no? Pero por lo demás no tuve ningún inconveniente y hasta ahora todo bien. Le mando saludos. Gracias. Muy bien, de acuerdo. Muchísimas gracias a usted, Marlene. Claro que sí. Además, el análisis, nunca debemos renunciar al análisis, ¿no? Nunca dar algo por hecho. Y especialmente en el ambiente, bueno, en cualquier contexto educativo, con el tema del avance de la tecnología y demás, siempre hay algo nuevo que podemos incluir en nuestros contenidos. Muchísimas gracias, Marlene. Vamos a continuar. Neri Liber Cruz Figueroa. Tiene usted la palabra, profesor. Buenas noches, ingeniero. ¿Se Buenas escucha? noches, Neri. ¿Cómo está? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches a todos. Bueno, espero tener suerte con el tema de las señales. Me encuentro ahorita en el área rural y la verdad, como ustedes conocen, no es la señal de las mejores. Bueno, con relación al trabajo, buenas noches a todos, perdón, a los participantes también. Un par de comentarios. La verdad, tuvimos una oportunidad de trabajar en plataforma, pero en el tema del manejo, recordar un poco, es cierto, nos ha ayudado mucho los tutoriales, especialmente en el segundo trabajo también hemos podido, lo decía alguien ya, lo importante que es el Excel, ¿no? Trabajar nos agiliza y nos resume muchas tareas en cuanto a la aplicación de este paquete. Bueno, resaltar también el trabajo, ¿no? De la institución, el seguimiento que nos ayuda bastante también para poder cumplir con nuestro trabajo. Aquello, ingeniero. Y por último, no sé si es el caso mío solamente, con el audio, si nos podía colaborar de su parte, es algo un poco bajo, digamos, estoy recepcionando. Solamente eso, ingeniero, como una última petición, y gracias. De acuerdo, gracias por esa última retroalimentación. Precisamente es muy importante continuar trabajando el Excel y voy a subir un poquito el nivel de la proyección de la voz. Gracias, Neri. Muchas gracias, ingeniero. Buenas noches. A usted. Buenas noches. Patricia Arancibia Rojas, por favor. Tiene la palabra. Doctora Arancibia, si nos ayuda encendiendo el micrófono, por favor. Es posible con algún problema de micrófono, ¿no? Ya está habilitado su micrófono, doctora, ya puede hablar. Sí, tal vez el dispositivo. Patricia, tal vez puede hacernos conocer sus comentarios mediante el chat, si es posible, por favor.
Muy bien, vamos a, mientras nuestra colega nos hace conocer aquello, vamos a cederle la palabra, por favor, a Patricia Juana Castillo Condori, por favor. Patricia tiene la palabra. Hola, Patricia, la escucho. ¿La Buenas escuchamos? noches. Buenas noches, ¿cómo está, Patricia? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches a todos los participantes. Bueno, para mí el manejo de esta plataforma es algo nuevo. De repente he tenido algunos percances por el hecho de que he tenido que ver varias veces el videos, ¿no? Los tutoriales para poder realizar el trabajo. Es algo nuevo, no me queda más que seguir practicando para poder hacerlo mejor, ¿ves? Y me ha parecido muy interesante y muy bueno. Gracias. Muy bien, Patricia, muchísimas gracias a usted y mil felicidades, ¿no? La persistencia es muy importante y, como usted bien menciona, la práctica. Solo mediante la práctica podemos llegar a perfeccionar nuestras habilidades. Muy bien, muchísimas gracias a todos los participantes. Perdón, ingeniero Vargas, no sé si tenemos alguna respuesta por el chat. De la doctora Patricia Arancibia. Buenas noches. Lo siento, el audio no conecta en cuanto a los dos trabajos realizados. Puedo decir que al principio costó familiarizarse con el manejo. Qué bien, muy bien. Patricia, muchísimas gracias. Precisamente esa mención de que al principio le costó significa que hacia el final lo logró. Y eso es muy importante. Excelente. Muy bien. Muchísimas gracias a todos por sus aportes. Y esta es una práctica que debemos hacerla regular. Y siempre recibir la retroalimentación, porque todos los equipos de alumnos, todos los equipos de trabajo con los que nos toca interactuar, precisamente son diferentes, ¿no? Así que para poder ver esas diferencias y poder mejorar nuestra práctica docente, podemos recurrir siempre a la retroalimentación, ¿no? Dar un pasito más allá de no solamente ser nosotros los que calificamos, los que evaluamos, que definitivamente tiene un valor, es muy importante para el futuro de a quienes estamos guiando, pero también es muy importante que nosotros recibamos esa retroalimentación para ver qué es lo que estamos haciendo bien y aquello que no se esté haciendo o se pueda mejorar, podamos tomar alguna acción al respecto. Muy bien. Entonces, la temática que nos ha reunido ahora la hemos titulado precisamente el intercambio como punto de enfoque. Y hablando del intercambio, vamos a empezar esta segunda parte del módulo 2 con la siguiente cita. Dice, tradicionalmente la educación no se ha vinculado con el mundo empresarial. No ha sido entendida como una empresa, con sus clientes, sus trabajadores, su mercado, su competencia, etc. Sin embargo, un centro educativo posee un macroentorno y un microentorno que intervienen en su actividad, de la misma manera que en cualquier organización. Podríamos decir que incluso posee un ecosistema mucho más complejo que el de una empresa. Esta cita es del profesor Javier Muñoz del año 2011. Se ha resaltado la última frase porque personalmente, viniendo del mundo corporativo, del mundo empresarial, hacia el de la educación, he podido corroborar precisamente esto, ¿no? Lo he vivido en carne propia, que en un centro educativo, como en una escuela, llámese una escuela, un colegio, una universidad o un posgrado, presentan mucha mayor complejidad que una empresa. Por ejemplo, en las relaciones personales, el manejo de información es muy variado y quienes componen el plantel docente son pues generalmente altamente calificados. Muy bien, y encontrar esa reunión de profesionales en un mismo sitio, bajo una misma bandera, genera una interacción muy particular, ¿sí? Y le da complejidad precisamente al sistema. Hablando del servicio de educación, para caracterizar el servicio de educación, podemos ver
las características y sus componentes principales. La educación es un bien intangible, difícil y además es un bien difícil de cuantificar. ¿Sí? ¿Cuánta educación se está dando? ¿Cuánta educación se está recibiendo? Tiene un cliente usuario, que es el alumno o la alumna, él o la estudiante, que consume el servicio directamente. Es quien satisface una necesidad. También tiene un cliente, que no es cliente usuario, sino solamente cliente, que son los padres, tutores o es el Estado, que es quien paga el servicio. Por la existencia de estos dos tipos de clientes, podemos resaltar la complejidad que representa, ¿no? Generalmente, una empresa industrial, una organización que preste algún servicio tradicional que no sea el educativo, normalmente va a tener sus clientes bien caracterizados y van a ser de un solo tipo, se va a relacionar directamente con ellos, y no como sucede en la educación, que tenemos un cliente usuario y un cliente. En los centros educativos también se tiene un cliente interno, ¿no? Los profesores, las profesoras o docentes y el personal de administración y servicios, que interactúan a diario con el cliente usuario y que a su vez atienden en ocasiones al cliente. Los centros educativos también cuentan con una competencia, la competencia de otros centros educativos. Dentro de los centros educativos, además, debemos mencionar que además de la existencia de los clientes internos, existe una estructura que puede llegar a ser más compleja, una estructura jerárquica mucho más compleja que en la empresa tradicional. En la empresa tradicional, industrial tradicional diríamos, existen empleados, obreros, directivos, un nivel ejecutivo, pero en los centros educativos puede haber una jerarquía mucho mayor, ¿sí? Para que pueda garantizar su funcionamiento. Hablando de la educación como empresa, hoy en día debemos entender que el centro educativo es una empresa y como tal requiere de una serie de técnicas y estrategias de gestión similares a las que aplicamos para la dirección de otras organizaciones. Si consideramos que la educación no se puede vincular a un negocio empresarial, estaremos equivocados. Esta es la publicación de la revista ESIC Alumni del año 2011. En la educación virtual, muchas de las aplicaciones y plataformas en la web, como la que estamos utilizando en este momento, nacieron con fines empresariales, ¿no? Por ejemplo, Zoom, organizar las videoconferencias en las empresas. Las empresas de Google, que también ahora tienen una aplicación que es el Meet, que sirve para las videoconferencias y que se están utilizando en educación, nacieron con ese mismo fin. Y Microsoft, con sus aplicaciones de ofimática, tienen una aplicación que se llama Teams también, que nacieron con esos fines corporativos. Pero donde están verdaderamente siendo explotados, donde están siendo verdaderamente útiles, por ejemplo, en esta pandemia que nos toca vivir, es precisamente en el ámbito educativo. Han crecido, como vamos a poder ver algunas estadísticas, han crecido enormemente, ¿no? Las prestaciones, la demanda de estos servicios. Entonces, les he presentado esto como introducción, precisamente para poder utilizar algunas herramientas del mundo corporativo, y una de ellas, diríamos la más contemporánea, una herramienta que hace que las empresas crezcan y mejoren, es el marketing. Existe una mención de marketing educativo, pero que si uno analiza desde el punto de vista empresarial, no es otra cosa que el mismo marketing, diríamos, pero de una manera muy reducida. Y esto va en sentido contrario a la opinión de que el manejar un centro educativo, el manejar una capacitación, es más complejo que administrar una empresa productiva. Muy bien, el marketing entonces no significaría hacer un recorte del marketing tradicional para poder aplicarlo a la educación, sino más al contrario, deberíamos pensar en un marketing un poco más extendido, y es precisamente de esto que tratan las lecturas 4 y 5
que han sido compartidas en la plataforma. Lo que voy a presentarles a continuación es un pequeño resumen, un punteo y resaltar algunos aspectos que están incluidas en estas lecturas que abundan estos temas, los temas que vamos a tocar, que vamos a ver a continuación, con mucho mayor detalle e inclusive nos dan pie a que podamos seguir profundizando en la investigación de los mismos. Muy bien, cuando hablamos del intercambio como punto de enfoque, el intercambio es solo una de las 3 formas en que podemos satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Si uno desea algo, puede crearlo, puede adquirirlo mediante el robo o alguna otra forma de coerción, o puede ofrecer algo de valor a cambio, es decir, a su dinero, sus servicios u otro bien, a una persona u organización que tenga ese bien o servicio y que lo cambiará por lo que nosotros o usted ofrece. ¿Sí? En el ámbito educativo, por ejemplo, para uno solo, una persona sola, no puede crear educación. ¿Sí? Necesita un tutor, necesita un guía, necesita un profesor, necesita un docente que le ayude a precisamente adquirir esa educación, a adquirir ese conocimiento y adquirir esos buenos hábitos. En el segundo punto, cuando se habla de coerción, la educación creo que es algo que no se puede robar, ¿no? Eso está sobreentendido. Y finalmente, cuando buscamos, como decía, la definición de lo que es la educación, que es algo que nos hace más listos y nos hace mejores personas, muy bien, precisamente no se puede asociar de ninguna manera con alguna actividad que dañe a otra persona o a otro ser humano. Solo esta última alternativa es un intercambio en el sentido del marketing. Es decir, cuando se puede ofrecer algo a cambio para recibir un beneficio, se puede considerar un intercambio propiamente. Por lo tanto, el marketing es una disciplina empresarial y es plenamente aplicable a la educación y por extensión a la educación virtual. Las condiciones para el intercambio, primero es que tienen que intervenir 2 o más personas u organizaciones. Muy bien, lo mismo en la educación, pues se puede hacer la educación virtual no solamente a personas con edad escolar, sino que dentro de las organizaciones. Y como les había comentado, la experiencia mía precisamente ha sido esa, de trabajar en las capacitaciones internas dentro de la empresa e ir descubriendo este maravilloso mundo, como yo lo veo. Muy bien. Cada una, las personas y las organizaciones, tienen necesidades y deseos que requieren satisfacer, ¿no? Porque si uno es totalmente autosuficiente, no tiene necesidad del intercambio. Lo siguiente, las partes que intervienen en el intercambio deben hacerlo voluntariamente. Cada parte debe tener algo de valor para aportar al intercambio y creer que éste le beneficiará. De la misma manera, las partes tienen que comunicarse entre sí. La comunicación puede presentarse de muchas formas e incluso llevarse a cabo a través de una tercera parte. Pero sin conciencia de ella e información, no puede haber intercambio. Entonces, pensando en el intercambio orientado hacia la educación virtual, son estos 4 puntos que deben existir. Hablando del marketing como disciplina empresarial relativamente antigua, bueno, bastante antigua, podríamos decir que inicialmente el marketing está orientado al producto. Es decir, uno tenía, haciendo una analogía con la educación, el profesor o docente puede tener con muchos conocimientos y en un principio todos los conocimientos eran bienvenidos. Así que el profesor lo único que tenía que hacer, y lo mismo en los entornos virtuales, era proponer, ¿no? O sea, todavía diríamos que existe algún conocimiento que tiene esta forma. Muy bien, existen expertos en algunas ramas y que tienen una gran demanda, especialmente, por ejemplo, en el sistema universitario, lo que se llaman las materias básicas, diríamos, ¿no? Todo lo relativo, digamos, a la parte básica de las matemáticas, etcétera, son muy demandadas, digamos, ¿no? Entonces ahí existe un producto que siempre va a tener demanda. Muy bien.
Lo que ha pasado en la industria es que los productos ha nacido mucha competencia, otras empresas que ofrecen el mismo servicio, y entonces la orientación a tener un producto que, como los carros de Ford, ¿no? Y es precisamente la historia clásica en este tema, que una vez que salían de fábrica ya tenían dueño, inclusive antes de fabricarse ya tenían dueño. Pero cuando surgen mayores empresas que prestan el mismo o que ofrecen el mismo producto al mercado, entonces tienen que preocuparse en mejorar las ventas. Es decir, ya no existe una demanda ilimitada, la demanda es limitada y hay que saber orientar dónde vender estos productos. Pero aún los productos tienen una aceptación en el mercado. Y lo que ha sucedido con la globalización, con la tecnología del Internet, es que se ha ido esa competencia no solamente era local, sino que prácticamente no solamente es local, sino que es internacional. Entonces, el marketing ha tenido que evolucionar hacia el mercado. Las empresas tradicionales tienen que pensar en estos aspectos. ¿Sí? O sea, tienen que pensar en esta última línea. A partir de la década de 1990, las empresas industriales, las empresas de servicios, tienen que pensar en esta línea. En el ámbito educativo, como les mencionaba, podemos trabajar en cualquiera de estas realidades. Por ejemplo, se habla de que para la cuarta revolución industrial prácticamente la orientación al producto ha desaparecido. Muy bien, y que solamente las industrias van a tener que trabajar en la orientación al mercado, que es la última etapa, digamos, evolutiva. En ese sentido, en educación se presentan al mismo tiempo estas tres etapas que ha tenido la industria, las empresas, y que se pueden presentar en este momento. O sea, están presentes todo el tiempo. Existe una orientación al producto, como les mencionaba en el ejemplo, por ejemplo, en las materias básicas universitarias. Esa es una demanda que es normal que exista y lo propio sucede en el ámbito escolar. Existen sí conocimientos nuevos, nueva tecnología, pero hay un conocimiento básico que siempre tenemos que tener. Luego existe el tema, cuando ya se habla de la orientación a las ventas, existen conocimientos que dependen de la tecnología. Muy bien. Por ejemplo, mencionaba una de nuestras colegas que el Excel existen versiones, ¿no? Y si uno ha recibido una capacitación, por ejemplo, en un Excel 2007, va a diferir del Excel 2013 y del Excel 2016, que es el que está vigente. Muy bien. Entonces, la orientación a las ventas va a cambiar. Y en el tema educativo, vamos a elegir, digamos, qué aplicación de Excel es la que, hablando de esa aplicación, sobre la cual podemos realizar alguna capacitación. Y finalmente, cuando el mercado nos demanda algo. Sí, el ejercicio que vamos a hacer a continuación habla precisamente de lo que es la orientación al mercado, digamos, hablando del ámbito educativo. ¿Sí? O sea, vamos a explorar esta última parte, que tal vez es todavía la menos vista, porque todavía hay una demanda latente, ¿sí? sobre conocimientos clásicos, diríamos, y sobre alguna tecnología que tiene se presenta mucho, digamos, en los medios. ¿Sí? O sea, genera una demanda automáticamente, pero, ¿ok? Cuando ya le preguntamos a los estudiantes, a las personas que quieren capacitarse, qué es lo que les gustaría, qué curso les gustaría tomar, ¿no es cierto? Estamos hablando de la orientación al mercado. Y este es el ejercicio que precisamente vamos a hacer a partir del trabajo número 3. Muy bien, el concepto de marketing, entonces, actualmente en las empresas, toma esa orientación al cliente. Considera los objetivos de desempeño de la organización, ¿no? Esto significa que tiene que generar, pues, alguna utilidad. Adicionalmente, tiene para lograr aquello unas actividades coordinadas de marketing, ¿no? Que estén orientadas a la satisfacción del cliente y que va a significar el éxito de la organización. El programa de marketing también se aplica a los programas de educación virtual. Tienen que considerar el producto, precio, distribución y promoción. No son las 4 P's del marketing, donde distribución, bueno, además se llama plaza, producto, precio, plaza y promoción. En el caso de la educación virtual, el producto es un servicio. Muy bien, y vamos a desglosar a continuación cada uno de estos puntos, cuando hablamos de la naturaleza y la importancia de los servicios.
las 4 P's clásicas del marketing están orientadas, como mencionábamos, a la evolución de las empresas industriales, empresas comerciales. Pero la educación presenta una complejidad mayor. Muy bien, inclusive he visto algunos trabajos, algunas tesis que plantean que estas P se pueden convertir, si no me equivoco, en 42 P's. Bien, existen por ejemplo, la parte del precio puede ser desglosado, la parte de la distribución, mínimamente presencial o virtual. Si hablamos de la distribución en el tiempo, de forma sincrónica o de forma asincrónica, ¿ok? La relación que tenemos en este momento es de forma sincrónica, pero con los videos, con los tutoriales, nos estamos relacionando de forma sincrónica, tenemos el chat, etcétera, etcétera. Entonces podemos ver que esto puede ampliarse mucho más. Y de ello precisamente nos habla el otro paper que les he compartido respecto a la naturaleza y la importancia de los servicios. Los servicios, la importancia de los servicios, como podemos ver en esta gráfica, tenemos en un extremo, el extremo izquierdo, ¿no? Empresas o actividades que principalmente venden servicios, venden bienes. Bien, ahí tenemos como ejemplos alimentos enlatados, ropa, automóviles, y a medida que se desplazan hacia la derecha, podemos hablar en el extremo seguros, consultoría, y ahí aparece la enseñanza, que son servicios principalmente. Todas las actividades que están en medio tienen una componente de bienes y de servicios. No puede existir un bien sin un servicio. Muy bien, pero los alimentos enlatados, por ejemplo, tradicionalmente se considera que son solo bienes. La ropa tienen un poco de servicio, digamos. La venta de automóviles, un mayor componente de servicio. Cuando se hablan de cortinajes, formas que tienen que estar personalizadas al ambiente donde se van a utilizar, tienen mayor componente de servicios. Las comidas en los restaurantes, definitivamente necesitamos que alguien nos atienda, un chef, etcétera, etcétera, un garzón. Muy bien, entonces también van teniendo bienes que se venden, pero también un componente de servicios. Las reparaciones, muy bien, los viajes aéreos, y en el extremo tenemos la enseñanza, ¿no? que es un servicio, vamos a decir, prácticamente puro, solamente servicio. El alcance de los servicios, y aquí vemos la clasificación de los ámbitos organizacionales, institucionales, donde encontramos precisamente lo que es la enseñanza, ¿no? Son los 3 tipos de organizaciones en las cuales encontramos la educación. Son las empresas de servicios lucrativas, las organizaciones de servicios principalmente no lucrativas y las organizaciones no lucrativas. Las empresas de servicios lucrativas tienen, y bueno, en el texto se ve un listado de empresas o de actividades a las cuales se dedican las empresas, y una de ellas es la enseñanza particular, ¿no? Son escuelas vocacionales, escuelas preprimarias, escuelas privadas y algunos programas de educación continua. Muy bien, son empresas que buscan una ganancia, que buscan un excedente que genere beneficio. Luego están las organizaciones de servicios principalmente no lucrativas, o PNL. Y allí encontramos las organizaciones educativas, escuelas primarias, secundarias y preparatorias, colegios de enseñanza superior y universidades, todas son privadas. Estas organizaciones lo que buscan es generar un excedente, pero que les permita ser sostenibles en el tiempo. Es decir, no buscan lucro como las primeras, ¿sí? Que son empresas lucrativas, sino que buscan generar un excedente que les permita mantenerse en el tiempo. Y finalmente están las organizaciones no lucrativas, que en educación son, por ejemplo, las organizaciones, las instituciones dedicadas a la educación pública, ¿sí? que no generan ningún lucro porque reciben todo el financiamiento, digamos, de un ente mayor, que es, por ejemplo, el Estado. Entonces, son los 3 ámbitos corporativos donde precisamente se puede desarrollar o se desarrolla la educación, ¿no? Y esto nos lo han heredado las empresas productivas y de servicios, ¿no es cierto?, clasificando este tipo de empresas y organizaciones, ¿sí?, donde encontramos los servicios de enseñanza, los servicios educativos. Hablando de las características que tienen los servicios, son básicamente 4. El primero, que es la intangibilidad, y que la intangibilidad precisamente es algo que el servicio es algo que no se puede
no lo vamos a poder tener como un objeto, ¿no? No lo vamos a poder conducir como un vehículo, sino es algo que se adquiere. Y el texto nos ofrece algunas alternativas para poder compensar, digamos, esa necesidad humana de tener algo que se pueda tocar, que se pueda tener. Muy bien, y estas son precisamente estrategias de visualización, de asociación, de representación física y de documentación. Muy bien, es por eso que muchos centros educativos utilizan, por ejemplo, en el último punto, en lo que es documentación, certificaciones, ¿no? De instituciones reconocidas, una representación física, es qué es lo que se puede lograr con este conocimiento que se está adquiriendo. La asociación generalmente relacionada con utilizar a personalidades del ámbito, lo que se llama actualmente influencers, ¿no es cierto?, que hablen de los temas en los cuales vamos a capacitar. Y lo que es la visualización es esa perspectiva, ¿no? ¿Para qué nos va a servir lo que estamos aprendiendo? Luego, los servicios tienen una característica que es la inseparabilidad. Muy bien, los servicios no se van a separar del servicio educativo del docente, del profesor. El servicio está asociado a una persona. La heterogeneidad, ¿sí? Las grandes posibilidades de variación que pueden existir. Bien, y el carácter perecedero. La capacitación, la educación, pues el servicio se presta en un tiempo determinado. Muy bien, mientras esté con el tutor, mientras esté con el profesor, mientras nos guíen en hacer las prácticas, nos guíen en hacer no sé, las actividades. Entonces, los servicios tienen un carácter perecedero. Este carácter perecedero, además, depende mucho de la vocación, ¿no?, del estudiante. Como decíamos, que si solo hablamos de conocimiento, ¿sí?, es como tomar un vehículo y bajarse en cualquier parada, ¿no?, en transporte público, y uno se baja, entonces deja de adquirir ese conocimiento. Pero esa es la parte perecedera, digamos, de los servicios vistos de la forma tradicional. El ambiente educativo genera algo más. Si es que ayudamos a lograr que los estudiantes sean mejores personas, hay una parte de lo que han recibido que deja de ser perecedero y depende más de la actitud, ¿no?, de los participantes. Hablando del cliente de los servicios, nos dan algunas ideas, unas pautas respecto de cuando se habla de cliente de servicios, se tiene que hablar de mercado de proveedores y mercado de clientes. Bien, además sabemos que, como habíamos visto, al principio, tenemos mínimamente dos tipos de clientes, ¿no? El cliente usuario, el cliente, también hablamos del cliente interno. Y cuando hablamos del mercado de proveedores, pues en el caso de la educación virtual, la tecnología que tenemos a disposición. Con estos mercados presentes, ¿no es cierto?, de proveedores y de clientes de forma general, tenemos que seleccionar los mercados medios. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son los mercados donde nos interesa trabajar? ¿Cuáles nos van a ayudar a conseguir alcanzar los objetivos o a conseguir las competencias que estamos buscando? De la misma manera, como se hace la planeación de un producto, se tiene que hacer la planeación de un servicio, ¿no? Y nosotros tenemos el módulo 4, que está orientado precisamente al diseño de los cursos virtuales, ¿no?, utilizando la tecnología digital. Y dentro de lo que es la planeación del producto, hablamos de lo que es la oferta de los servicios. ¿Cuáles son los servicios que se van a ofrecer, ¿no? Videoconferencia, se van a ofrecer un LMS, se van a ofrecer el soporte, ¿sí?, del que hablábamos, por ejemplo, el excelente soporte que es necesario precisamente para estas actividades. Luego está la estrategia de mezcla de productos y servicios. Podría existir alguna capacitación que requiera. Me estoy imaginando, por ejemplo, en preescolar, ¿no es cierto?, donde va a ser necesario hacer llegar a los niños, ¿no es cierto?, el material con el cual van a trabajar. ¿Sí? El material adecuado. Tiene que haber además, en el caso de preescolar especialmente, unos instructivos especiales para los papás, ¿no?, quienes van a guiar la elaboración, las actividades que van a realizar, ese juego, esa gamificación, que es necesaria y que, bueno, además no debería olvidarse en todos los segmentos superiores. Asimismo, las características, ¿no?, las características del producto, del servicio, y que en educación, al tener un carácter perecedero voluntario, diríamos, si el estudiante quiere dejar de estudiar algo, lo puede dejar, no va a recibir ningún castigo de parte de los profesores o docentes al respecto, pero también existe una parte que no es perecedera, ¿no?, los valores que les podemos transmitir. Bien, recordarles
el valor que tienen, por ejemplo, las herramientas que hemos aprendido antes y que son vigentes actualmente. Y sobre eso, sobre ese anclaje, ver cuáles son las herramientas a futuro o las herramientas actuales, ¿no? Cuáles son las herramientas que tienen alguna proyección y le van a servir en la actividad que realiza. Luego, definitivamente, se tiene que hablar de lo que es la estructura de la asignación de precios. Y al respecto, habla de los 3 tipos de empresas y organizaciones que hablábamos, ¿no? En las empresas que son principalmente no lucrativas y las empresas no lucrativas. Obviamente, en la asignación de precios de las empresas lucrativas, esto tiene que ver más con una realidad del mercado. Donde sí costaría colocarle algún valor es en las empresas que no son principalmente lucrativas y en las que no son lucrativas. Entonces, el texto nos va a dar algunas ideas de cómo manejar precisamente esta asignación de precios. Y de allí tiene que nacer una estrategia de asignación de precios. Estrategias de asignación de precios, perdón, en plural, porque en general el mundo de la estrategia es otro, no diría mundo, es otro universo. Bien, existen por lo menos vigentes unas 10 escuelas de estrategia y nuestro módulo 5 vamos a hablar de algunas de ellas, algunas que podemos aplicar en la educación virtual. Luego se habla de los sistemas de distribución que son necesarios. Muy bien, cuáles son los canales de distribución, cómo se realizan. Por ejemplo, las redes sociales, cuán útiles van a ser, cuánto de redes sociales necesita un determinado curso, qué tipo de redes sociales, o va a ser el clásico boca a oreja, ¿sí? El comentario. Un curso muy especializado, por ejemplo, no se va a publicitar en Facebook. ¿Sí? Un curso muy especializado va a tener los canales adecuados, las escuelas de profesionales, etc. ¿no? Y las instalaciones de distribución, como esto que estamos haciendo, esta distribución que estamos haciendo en este momento, tenemos que pensar de qué manera, cuál es el sistema de distribución que se va a utilizar. Mínimamente sistemas sincrónicos o sistemas asincrónicos de forma general, y dentro de cada uno de ellos elegir la solución. Les mencionaba, por ejemplo, en temas de videoconferencia tenemos Zoom, tenemos Meet, tenemos Teams y hay muchos más, ¿sí? Que podríamos utilizar. Luego está el programa de promocional. ¿Y cuáles son? Y generalmente en el tema de los servicios hablamos de las ventas personales, de la publicidad y algunos otros métodos de promoción que en el texto los van a poder ver ustedes, están un poco más detallados, algunas ideas que puedan ser aplicables al rubro, al curso que a ustedes les interese brindar, que les interese potenciar. Algo con lo que hemos empezado precisamente la clase de hoy, la sesión de hoy, es la administración de la calidad de servicio. Primero, ayudar a los clientes a formular expectativas. Y para formular expectativas, una es, si es posible, siempre la entrevista personal, y la otra es utilizar otra herramienta, por ejemplo, como las encuestas, ¿bien? Para ver cuáles son las expectativas que tienen los clientes actuales y los prospectos, ¿no? Cuando se habla de marketing, y está en el texto, también lo van a poder ver, existen mínimamente esos 2 tipos de clientes, los clientes actuales y los clientes que son prospectos. Bueno, ahora con el advenimiento de la 4ª revolución industrial y la inteligencia artificial, inclusive hay unos clientes que están un poco más adelante de los prospectos, ¿no? Y que, por ejemplo, son los descendientes de estos prospectos, ¿ok? Y que también pueden ser considerados para armar las estrategias. Luego está medir el nivel de expectación de su mercado meta. Bien, eso es definitivamente algo que puede generar un estudio particular, y esa es la complejidad de la educación, que no existen 2 materias iguales. Y una materia dictada en semestres, por ejemplo, universitarios diferentes, es distinto. Y lo mismo, me imagino, sucede en el ámbito escolar. No existen 2 años iguales. Y afanarse por mantener uniforme la calidad del servicio o sobre el nivel de expectación. Entonces hay que tener un valor promedio, un valor superior sobre el cual deseamos mantener la calidad de los servicios. Muy bien, y es importante el tema de la comunicación. Y así el futuro, hablando de los servicios, se reflexiona acerca del impacto de la tecnología, la necesidad de mayor productividad, la medición del desempeño y los prospectos de crecimiento, ¿no? Son 4 temas que vamos reflexionando para poder ver hacia el futuro, ¿no? El primer punto es algo lógico, es algo obvio, diríamos, el gran impacto que tiene la tecnología en nuestras actividades.
Muy bien. Y ya hemos llegado a la parte en que tenemos que hablar de los trabajos. Vamos a hablar del trabajo número 3 ahora. Y voy a dejar de compartir esta pantalla y les voy a compartir la pantalla que está en la plataforma. Muy bien, como voy a acceder a una página web que se encuentra en otro sitio, por favor voy a dejar de compartir el video para optimizar el ancho de banda y podamos navegar cómodamente, no tengamos ninguna dificultad, ¿sí? Porque tanto el video como el audio generan un tráfico, generan un ancho de banda de datos y precisamente para hacer eso más eficiente vamos a quitar el video. Muy bien, les estoy mostrando en este momento la plataforma, la página, el LMS que utilizamos, que es Camilo, está basado en Camilo. Lo primero que quiero mencionarles es que después de haber visto el desenvolvimiento en los trabajos y precisamente la respuesta que se han recibido de los reportes de soporte, en este caso de Interacademy, sí hemos hecho una pequeña actualización en la agenda, ¿ya? Muy bien, antes de irnos a la agenda, se ha generado el archivo que tiene nuestra guía y está en documentos. Muy bien, estamos yendo a documentos. En documentos del módulo 2, ustedes van a ver que existe una guía didáctica módulo 2, versión 1. Muy bien, es el diagrama de Gantt que habíamos visto en el módulo 2. Inicialmente lo hemos actualizado. Ok, considerando el tipo de respuesta y el tipo de trabajo que nuestro equipo realiza, ¿sí? Entonces habíamos comenzado con una hipótesis de este tipo y que se mantenía hacia el final, digamos, de este módulo, pero hemos reconfigurado un tiempo la duración de los trabajos y el tiempo asignado para las lecturas. Muy bien, entonces a partir del día de hoy, que es la videoconferencia 2, y hoy el trabajo se va a desarrollar entre hoy y mañana. Inicialmente estaba diseñado para que solamente se desarrolle el día de hoy, pero considerando aspectos de tiempo y demás, es posible que no lo logremos. Así que el trabajo 3 se va a realizar entre hoy y mañana. La lectura 4 está sugerida para que se realice en el mismo tiempo. El trabajo 4 comienza el día sábado, el día viernes y termina el día sábado. La lectura 5 está recomendada para ese mismo periodo. Y el trabajo 5 se va a realizar entre el día viernes y el día sábado. Entonces, esas son las actualizaciones que hemos realizado a nuestro plan, ¿sí? A nuestra guía didáctica. Muy bien, entonces, la que está vigente desde el día de hoy, desde este momento, es precisamente la versión 1. Recomendable hacer en los cursos que ustedes realicen, reemplazar directamente la guía didáctica que ustedes tienen. Porque tener una guía didáctica, un plan de trabajo, siempre es un prerequisito, pero tiene que ser responsivo, ¿no? No puede ser tan a rajatabla, porque no estaríamos considerando la retroalimentación, ¿sí? De nuestros alumnos, de nuestros estudiantes. Muy bien. Las lecturas, bueno, desde el principio del módulo, eso sí estaban compartidas. Muy bien, las lecturas de la 1 a la 5. Tenemos los trabajos. Muy bien. Los trabajos, tenemos la referencia del trabajo número 3 y el PDF con las instrucciones del trabajo número 3. ¿Sí? ¿Y de qué trata el trabajo número 3? El trabajo número 3 tiene como premisa publicar una encuesta empleando Google Forms proponiendo 3 cursos. Evidentemente, para poder hacer la publicación de la encuesta, tenemos que reflexionar sobre cuáles son los 3 cursos que yo podría dar, que cada uno individualmente podría ofrecer inicialmente a este grupo humano que participa de este curso. Entonces, 3 cursos de su especialidad. Muy bien, ¿cuáles podría ofrecer? Y para ellos se va a realizar una encuesta para que sus compañeros voten al respecto. Muy bien, vean qué denominación, qué redacción de objetivos le atrae más y votar cuál es el que más le atrae. Bien. Luego, enviar la encuesta a todas las direcciones de Gmail de su consolidado de usuarios del trabajo 2, ¿no? De nuestro archivo de Excel
vamos a hacer un filtro de las direcciones Gmail y les solicito que me incluyan, la dirección mía, ¿sí? aldomb. Perdón, he hecho un clic que no debía, aldomb.2k20@gmail.com. O sea, además de las direcciones de sus compañeros, por favor, incluyan la mía. Y como evidencia de completación del trabajo, subir un archivo PDF con captura de pantalla de la encuesta, de las encuestas publicadas a trabajo 3 en tareas. Bien, eso va a estar, lo tiene que completar hasta el día de mañana, al final de la jornada. Para esto se han preparado los siguientes documentos relacionados: un tutorial de encuesta en Google Forms y un tutorial de filtros en Excel y direcciones de destinatarios, ¿sí? Porque cuando vamos a filtrar las direcciones Gmail desde nuestro listado, necesitamos filtrar, hacer el filtro en el Excel y de las direcciones. Entonces, estos recursos ya están compartidos en esta misma carpeta. Muy bien, está el tutorial de la encuesta en Google Forms. Yo les voy a mostrar de todas formas en vivo cómo se realiza esto. Y luego está el tutorial de los filtros en Excel para obtener las direcciones de los destinatarios. Muy bien. Entonces, lo primero que hacemos para poder... Perdón, he cerrado mi plan y no debería haber cerrado mi plan. Sí, para poder, completar, para publicar una encuesta empleando Google Forms, donde vamos a proponer los 3 cursos. Entonces, lo primero que hacemos es conectarnos precisamente al Google Forms. Todo lo que les voy a mostrar a continuación está en el tutorial. Es un video que tiene precisamente esto. Perdón, ingresé al vínculo equivocado. Hay que ingresar donde dice Google Forms Sign In, ¿sí? Ok, y se loguean con su usuario de Gmail. Pero si, como en este caso, ya han ingresado con el navegador en este navegador han ingresado con su cuenta de Gmail, ya no les va a pedir, como ha sucedido en este caso. Entonces, lo que hacemos es crear un nuevo formulario. A ese formulario le van a llamar cursos. Ok. Le van a llamar cursos. En la parte que dice descripción del formulario van a colocar su nombre completo, para que una vez que lo abramos, los podamos identificar. En la pregunta, en la primera pregunta que aparece, van a colocar el curso 1. No pongan curso 1, sino pongan el nombre del primer curso, ¿ya? Que sería el nombre corto, digamos, del curso, ¿no? Nombre del curso 1. Y a continuación, una breve descripción de los objetivos, no sé, competencias tal vez. Los objetivos o competencias que buscan lograr de ese curso. Justo a la derecha, en la forma que queremos recibir la respuesta, le vamos a decir escala lineal del 1 al 5, ¿no? El 1 es el menos preferido y el 5 el más preferido. ¿Okay? Le vamos a decir que sea obligatorio. Y esto se va a repetir en las siguientes preguntas, solamente que las siguientes preguntas van a estar orientadas a nuevos cursos propuestos, ¿no? Nombre del curso número 2, una breve descripción de los objetivos, competencias que se buscan alcanzar con este curso, y se va a escoger una escala lineal y que sea de respuesta obligatoria. Vamos a agregar una nueva pregunta, las 3 preguntas, nada más, con una breve descripción, etcétera, y una escala lineal, ¿no? Lo mismo que hemos hecho. Esto está mostrado en el video tutorial de todas formas. Muy bien, hemos creado entonces las 3 preguntas. Les pido por favor que no incluyan ninguna pregunta adicional más. Sí, solamente tiene que aparecer cursos, el título, el nombre suyo, el nombre del curso y una breve descripción de los cursos. Y bueno, y el sistema va a generar la votación, ¿no? Para que voten. Así que al que le llegue puede elegir de acuerdo al nombre y de acuerdo a la descripción. A mí me gustaría tomar este curso. Muy bien. Es sin compromiso, por si acaso lo que estamos haciendo es una encuesta de preferencia para ver de los cursos que proponemos, ¿sí? ¿Cuál es el que tiene mayor aceptación?
Muy bien, entonces generamos esto. En configuración, elegimos que quien responda, solamente responda una vez. Le decimos guardar. La configuración está en el engranaje que aparece aquí. Y le vamos a dar enviar. Vamos a enviar a los usuarios de Gmail de nuestro Excel. Muy bien, y para poder completar esta parte que dice para, que es similar a un correo, necesitamos, ¿sí?, procesar los datos que tenemos voy a compartir la pantalla. Muy bien, porque necesito abrir 2 aplicaciones más para poder completar este objetivo. Muy bien, entonces lo que hacemos es elegir nuestro archivo Excel, el archivo Excel de nuestro trabajo número 2. Muy bien, este es un archivo Excel de ejemplo que ha utilizado la misma plantilla. Entonces lo que hacemos es filtrar en el Excel, crear un filtro. En el email vamos a filtrar el texto y todo lo que termine con @gmail.com. Le decimos aceptar y nos muestra las direcciones de correo que tienen gmail.com. Entonces con las teclas con el mouse, también podemos seleccionar las celdas que contienen los emails que nos interesan. Le decimos copiar, ¿sí? Y vamos a abrir un documento de texto en el bloc de notas, donde vamos a pegar estas direcciones, ¿no? Las direcciones que hemos copiado del Excel, le vamos a decir pegar. ¿Sí? Se están pegando en formato texto. ¿Y por qué hacemos esta transición? Porque para evitar que en la página web que nos está prestando el servicio de los formularios, no se pegue ningún código que pueda perjudicar nuestras direcciones de correo. No estamos pensando, obviamente, en nuestro curso, tenemos una suerte de más o menos 20 alumnos, así que es relativamente fácil de manejar. Pero Dios mediante, si ustedes van a dar o manejar, digamos, mayores decenas de alumnos, 40, 50, 100, entonces ahí sí, cometer un error en la transcripción de los usuarios puede ser verdaderamente perjudicial. Muy bien, pero vamos a comenzar haciendo la práctica de esta forma. Adicionalmente, de las direcciones de correo de Gmail que ustedes van a extraer del documento Excel, les pido incluirme la dirección que aparece precisamente en el instructivo. Muy bien, al final. Lo siguiente que tenemos que hacer, todas las direcciones se encuentran en una línea diferente. Todas tienen que aparecer en la misma línea, pero separadas por punto y coma. Muy bien. Entonces lo que hacemos, o lo que se hace, es insertar al final de la primera línea punto y coma y presionar la tecla suprimir para que suba la línea que está abajo. No es necesario que exista un espacio después del punto y coma como en la redacción de los textos. Muy bien, no nos olvidemos que aquí estamos trabajando con datos, así que y estos datos van a llegar a un sistema computacional y el sistema computacional va a entender que ese punto y coma lo que hace es separar direcciones. Muy bien, entonces a estas 3 direcciones que yo tengo en el ejemplo, vamos a copiar, vamos a seleccionar esa cadena de texto que se ha formado y le decimos copiar. Regresamos al formulario y le decimos pegar. Muy bien, se ha pegado una cadena de texto y simplemente vamos a decirle enviar. Entonces, a todos esos usuarios les ha llegado la invitación para que puedan, ¿dónde está? Aquí vamos a hacer, aquí creo que tengo el correo. ¿Ya? Voy a conectarme a una de las cuentas que aparecía ahí listada. Muy bien, y aquí aparece, ¿no? En este caso soy yo mismo, bueno, me he autoinvitado porque me he logueado con la misma cuenta. Muy bien, entonces, es así, esta es la invitación que van a recibir todas las cuentas de Gmail que han sido dadas de alta. ¿Sí? Pueden actualizar su correo, perdón, su tabla de Excel, el listado de usuarios, los pueden seguir actualizando porque, como hemos visto, tenemos colegas que se han incorporado recién
Así que van a completar sus datos en los foros correspondientes. Entonces, también para incluirlos, podemos seguir actualizando esa tabla de Excel. Con la remisión de la tabla de Excel a donde en el plazo correspondiente ya han cumplido con el trabajo, ¿no? Y va a ser calificado. Pero para poder seguir cumpliendo con el resto de las actividades, pueden utilizar un listado actualizado. Muy bien, entonces, este es el formulario, este es el correo que recibirá cada uno, haciendo clic en rellenar formulario. Este es el aspecto que va a tener el formulario. Muy bien, entonces, al primer curso puedo elegir una votación así, al segundo curso mayor preferencia, tal vez el tercero no me gusta, y simplemente le decimos enviar. ¿Sí? Cada uno va a recibir una cantidad de todo el curso, de todos sus compañeros, idealmente, de encuestas. Vamos a poner un límite hasta cuántas podemos responder y eso forma parte del siguiente trabajo. Muy bien, entonces esto es lo que va a suceder. Lo que quiero mostrarles es, por ejemplo, si yo quiero volver a responder ese formulario, me va a decir que ya lo he respondido, ¿no? Porque se ha puesto una limitación de que solo respondan una vez. Muy bien. Y regresando al diseño, aquí voy a poder ver que tengo ya una respuesta y me va a poder mostrar las tablas de las respuestas que se han recibido en el diseño de mi formulario. Muy bien, y en las respuestas, aquí existe una pequeña tablita, ¿sí? Que es una hoja de cálculo, este rectángulo verde con dos franjas blancas. Muy bien, que haciendo clic ahí, nos va a decir crear una hoja de cálculo, le decimos crear. Se crea la hoja de cálculo, que es el reporte de todos. Aquí van a recibir una cantidad de mínimamente 8 respuestas. O sea, van a ver mínimamente 8 registros. Muy bien, y este es la hoja de cálculo de Google, ¿sí? El equivalente al Excel de Microsoft, pero está en línea, ¿no? Es en línea. Muy bien, y lo que van a hacer, yo me voy a imaginar que aquí he recibido varios datos, ¿sí? Voy a simular que he recibido varios datos. Entonces, al final de los datos recibidos, además que tiene como plazo, ¿sí? Las encuestas hasta el día viernes, ¿no es cierto? Entonces, van a hacer una suma. Perdón, para la remisión de este trabajo tenemos hasta el día viernes, las encuestas hasta el día... Claro, perdón, hasta el día viernes estoy en lo correcto. Terminamos el día sábado con los trabajos. Ok, lo que hacemos es una suma, ¿ya? Sumamos toda la columna, todas las columnas. Yo comencé por desorden por la del medio, pero sumamos todas las columnas. Muy bien, y alguna de ellas va a tener una mayor puntuación. O puede ser que en el extremo aparezcan dos con la misma puntuación. Pero una de ellas va a tener la mayor puntuación. Y esa celda, el nombre del curso que tenga la mayor puntuación, la van a resaltar. Aquí existe una herramientita que dice color de relleno y la vamos a resaltar. Bien, queda resaltado el curso que ha sido más votado. Muy bien. Y es en ese curso que tienen que ir pensando para el siguiente módulo. Porque... bueno, esta es una sugerencia, ¿no? Este curso se los está determinando el mercado. Es una encuesta al mercado y les dice, este curso parece muy interesante de tu parte. Y ustedes pueden elegir o seguir con ese curso o elegir otro de su preferencia. Porque como veíamos en la evolución del marketing tradicional o del marketing, ¿no es cierto? Las empresas ya no se pueden dar el lujo de promover un curso, por ejemplo, que no haya sido votado por el mercado, ¿no? Lo que dice el principio del marketing es que tendrías que elegir solamente el más votado. Pero en educación podemos elegir otro contenido que nos interese promocionar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la tarea mecánica es llegar a hacer la suma de las columnas utilizando la herramienta de Google Docs, que es precisamente que se denomina, bueno, es la planilla de cálculo de Google. Muy bien. Y resaltando la casilla que tenga la mayor votación. Lo siguiente que hacemos es este archivo que está guardado en la nube, en su OneDrive, en el espacio que Google le proporciona a cada cuenta de correo, se lo van a descargar como Microsoft Excel. ¿Sí? Lo van a descargar a su equipo. ¿Sí? Se descarga. Muy bien.
se ha descargado y bueno, además hace que se abra automáticamente. Y aquí está. Muy bien. Es el mismo contenido, solo que está ahora en Excel. Entonces, de la herramienta de cálculo de Google Docs, ¿sí? Descargamos y ya tenemos el archivo Excel en nuestra máquina. Y bueno, además, al formulario sin título ha puesto respuestas. Este documento Excel es el que van a subir para completar las siguientes tareas. Muy bien. Entonces, el trabajo número 3 va hasta la captura de pantalla de la encuesta publicada, ¿no? La encuesta publicada es esta, donde hemos diseñado las preguntas. Entonces, es suficiente que ustedes hagan una captura de esta pantalla. Utilizamos un documento de Word en blanco. No sé si tengo algún documento de Word. Acá está. Vamos a generar un nuevo documento de Word en blanco. Muy bien. Y en este documento de Word vamos a pegar la captura de pantalla. Esa captura de pantalla la vamos a guardar como trabajo 3. El trabajo 3. ¿Sí? Muy bien, entonces hemos diseñado el formulario, la encuesta, le hacemos una captura de pantalla y lo guardamos como trabajo 3. Adicionalmente, la especificación nos dice que tenemos que guardarlo como PDF. El Word nos permite hacerlo. Entonces elegimos la extensión PDF y le decimos guardar. Y ese es el documento que se va a subir al trabajo número. Bueno, aquí nos muestra la captura que hemos hecho. Muy bien. Entonces solamente capturas de pantalla por el momento. También podríamos descargar todo el contenido del documento, pero se deforma dependiendo de las configuraciones de la impresora PDF que tengamos. Pero eso lo vamos a dejar para la siguiente semana. Como evidencia de la completación del trabajo, va a aparecer este documento PDF dentro de para el trabajo número 3. ¿Bien? Entonces, esas son las premisas y esa es la forma en la cual se logra el trabajo número 3. El tutorial para la publicación de la encuesta se encuentra aquí. El tutorial de los filtros MS Excel de las direcciones de destinatarios se encuentra acá. Muy bien, vamos a ir ahora al trabajo número 4. Perdón, ingeniero, que le corte, por favor. Sí, dígame. Hay una consulta de la doctora Jordán, que se la dígame. leo. Una pregunta, ¿los cursos son de los dados por su empresa? No, son los cursos que en este caso usted puede dar. Que cada uno de los participantes propone dar. ¿Sí? Puede ser cursos que esté dando actualmente o que le gustaría dar inclusive. No es necesario que lo tengan preparado. ¿Sí? Solamente sobre qué temáticas le gustaría enseñar. ¿Sí? Por eso, un título y una breve descripción. Muy bien. Ok, ingeniero, gracias. Gracias a usted, ingeniero. Muy bien. El trabajo número 4 es complementario al trabajo número 3. Sí, voy a reiterarles, entonces, viendo el chat. Sí, por favor, cada uno, este trabajo es individual. ¿Sí? Cada uno propone el curso dentro de su contexto, dentro de su desarrollo laboral, profesional o de sus intereses. Muy bien. El trabajo número 4 dice responder por lo menos a 8 encuestas recibidas. Y van a recibir entonces sus correos de Gmail, como habíamos visto, algunas invitaciones para realizar la respuesta a esas encuestas. Y lo propio, recomendamos que responda a 8 encuestas recibidas. Y como constancia del cumplimiento del trabajo, subir un archivo PDF con las capturas de pantalla de las encuestas respondidas en el trabajo 4 en tareas. Lo propio, entonces, se va a tomar un documento Excel. Yo voy a tomar este documento inicialmente. Voy a ir hacia el formulario. Muy bien, este es un formulario que bueno, ya me dice que he recibido. Tendría que conectarme con otra cuenta.
Ok, donde realice la... Vamos a cambiar de navegador. Aquí, perdón. Disculpas, aquí donde estás. Ahora sí. Muy bien. Entonces voy a cambiarme de usuario. Lo que estoy haciendo es generar la evidencia voy a cambiarme de un usuario para mostrarles cómo deberíamos de generar Muy bien, son preguntas de seguridad que estos proveedores siempre las hacen, ¿no? Muy bien, entonces me ha llegado aquí el mensaje a esta cuenta para rellenar el formulario. Entonces, a tiempo de responder, se va a poder evidenciar el curso, el nombre de nuestro compañero, compañera. Entonces vamos a elegir nuestra votación. Y por favor, antes de darle enviar, hagan una captura de pantalla. En este caso, imprimir pantalla. Vengo al Word, que me va a servir de plantilla, y pego. Y ahí tengo una respuesta. Después de haber hecho la captura de pantalla y colocado en el Word, recién le doy enviar. ¿Sí? Voy a otro formulario que he recibido, hago la selección, hago la captura de pantalla y la pego a continuación. Muy bien, en el mismo documento de Word. Mínimamente deberían tener 8 encuestas de las 20 y tantas que podrían responder. Muy bien, ustedes elijan. ¿Ok? Y ese documento de Word, ustedes lo guardan como tarea 4. Se va a guardar en formato de Word y lo guardamos como trabajo 4, pero en PDF, que es el que se va a subir a la tarea número 4. Bien, entonces la tarea número 4 es responder a las encuestas de cursos de nuestros compañeros. Bien, y ahí se van a poder ver esas capturas de pantalla. Y no es necesario hacer más en esta tarea. Y finalmente, perdón, ingeniero, que le sí, corte. dígame. El doctor Dígame. Delgadillo consulta. ¿Las respuestas serán generadas entre los mismos participantes del módulo o Así se es. las exteriorizará para compartirlas con otras personas? Solamente los participantes del módulo, por favor. ¿Sí? Para poder mantener un control de nuestro ecosistema. Ok, ¿Bien? gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Muy bien. Entonces ahora vamos a ir hacia el trabajo. ¿Dónde está mi plataforma Interacademy? Aquí. Muy bien. Entonces ese es el trabajo número 4. Vamos a compartir las encuestas entre los del curso, entre los participantes del curso en el listado y extrayendo las direcciones del listado que hemos generado. Y para el trabajo número 5, subir el archivo Excel con resultados de la encuesta de trabajo 3 y respuestas del trabajo 4, resaltando el mayor o los mayores puntajes a trabajo 5 en tareas. Bien, este archivo Excel que se genera de las respuestas, el formulario tiene 2 links principales donde están las preguntas y donde aparecen las respuestas. Entonces, de este acápite que contiene las respuestas, generando las respuestas de hoja de cálculo, haciendo clic en ese icono, ¿no es cierto? El Google Docs
en su planilla de cálculo, que así se llama, genera este documento. Este documento hacemos la suma de las columnas. Bien, al final de cada columna, ¿entendido? Al final de cada columna, hacemos los totales. Podemos denominarle totales. Y agregamos, perdón, el valor de totales. Le voy a dar el formato de negrilla. Muy bien. Y este documento se va a descargar de la opción archivo, descargar como Microsoft Excel. Entonces, hemos trabajado en la nube, en la planilla de cálculo de Google. Hemos resaltado, hemos colocado los totales en cada columna y hemos resaltado con color de relleno la celda que contiene el o los valores más altos. Después de haber descargado en nuestro computador la planilla, bueno, es así como aparece, se va a abrir en Excel automáticamente. Si no se abre en Excel automáticamente, puede ser que su computador tenga alguna protección de antivirus, etcétera, que no permite que se ejecute de esta manera, pero de todas formas el archivo va a aparecer en la carpeta de descargas. Muy bien. Este archivo es el que van a subir como evidencia de la completación de la tarea número 5. Muy bien. Entonces, esas son las actividades que tenemos que realizar, que están programadas para realizar, para ir terminando nuestro módulo 2. Muy bien. No sé si tenemos espacio para preguntas, ingeniero. Ingeniero Vargas, ¿me puede confirmar? Invitamos a los participantes a que puedan realizar sus consultas haciendo uso del chat o levantando la mano para que puedan habilitar el micrófono, por favor. Muy bien. De todas formas, quedamos atentos a cualquier consulta. Entonces, la tarea inmediata que se tiene que cumplir es la tarea número 3. Y para ello vamos a utilizar la herramienta del Google Forms para generar encuestas. Para ello tienen que pensar en sus 3 cursos, ¿sí?, que pueden ofrecer de su preferencia, de su rubro, no interesa. Y vamos a compartirlas en las direcciones de Gmail que ustedes han extraído de los foros o pueden seguir extrayendo. ¿Sí? Como les mencionaba, hay algunos colegas que se están incorporando, así que vamos a tener nuevas direcciones también. Así que incluyan, por favor, a todas las que puedan. Yo diría mínimamente 8, como el requerimiento es que tienen que responder mínimamente a 8, entonces, por lo menos, envíen la invitación a 8 de sus compañeros. Y lo ideal es que los envíen a todos, pero por temas de tiempo, de los que realizan el formulario y de los que van a responder, es posible que no alcancemos a todos. Muy bien, pero no nos hagamos problemas, estamos poniendo un número promedio de 8. Los 8 primeros, los 8 últimos, ustedes elijan a cuáles formularios responder. Muy bien, entonces sería... Perdón, ingeniero, hay una consulta de la licenciada Reyes. Por favor, ¿podría volver a explicar cómo abrir el Forms? Claro que sí. Muy bien, voy a mostrarle, por favor, en cualquier navegador. Está de todas formas en el video tutorial, pero se los voy a mostrar una vez más. Muy bien, aquí tenemos en cualquier navegador, en este caso yo voy a abrir el navegador. Bueno, cuando hablamos de Google Forms, ya es recomendable utilizar pues su navegador. ¿Sí? El navegador que tiene es el Chrome. Entonces, lo que hacemos es abrir una sesión de Chrome. Entonces, recomendable. No es que solamente funcione en Chrome. Puede funcionar también en otras, pero preferentemente el Google Chrome, que es del mismo fabricante, ¿no? Usted le puede dar buscar dentro del buscador de Google, ¿sí? Forms de Google. Porque también tiene Forms Microsoft, así que hay que especificar que sea Forms de Google. Y el link que deberían acceder, por favor, es al Google Forms Sign In. ¿Sí? Registrarse o acceder al Google Forms. Bien, el login, digamos. ¿Sí? Si no tenemos, si en ese navegador usted ya ha ingresado
antes a su cuenta de Gmail, por ejemplo, va a acceder directamente, porque Chrome guarda esa información. Y en este caso, por ejemplo, yo tengo con varios usuarios que he accedido en este navegador. Entonces toma el primero y accede. Entonces ya está dentro de Forms. Ese debería ser el vínculo a seguir, por favor. Ya, y la dirección de correo, o sea, perdón, la dirección web, aquí está. Copiar la dirección del enlace. También podríamos acceder a esta dirección. ¿No? Ahí aparece docs.google.com/forms/u/0. ¿Ok? Y que es el link que nos lleva hacia el Forms de Google. Muy bien, porque en el error que que cometí en el acceso inicial, me mandaba a la página publicitaria del Google Forms, ¿no? Donde me quieren vender sus servicios. Bien, entonces esta sería la dirección. Ahí se las dejo para que, bueno, se grabe también en el video de la clase. ¿Alguna consulta adicional, ingeniero? La licenciada Alcibia consulta si el video tutorial lo tiene en las tareas. Así es, está en las tareas. Perfecto, gracias. Muy bien, además, bueno, los videos, además, los hemos previsto de colocarlos. Les voy a compartir nuevamente la pantalla. Ya dentro del curso, los he colocado en dos lugares, ¿sí? Para que sea más fácilmente accesible. Dentro de documentos, ¿sí? Están los documentos del módulo 2, están los trabajos, la referencia de los trabajos, y dentro de trabajo 3 están los dos tutoriales que aparecen como videos de MP4. Muy bien, adicionalmente, dentro de esta carpeta, tenemos una carpeta que se llama tutoriales, donde aparece el tutorial del trabajo número 1, por ejemplo, y ahí también están copiados los videos. ¿Ven? Hay una redundancia intencional de estos documentos para que los puedan encontrar en ambos lugares. Gracias por la consulta. Muy bien, si no tenemos más consultas, por favor les deseo mucho éxito en este trabajo y quedo atento a cualquier comentario o consulta que tengan al respecto. Muy bien, que les vaya muy bien y conmigo será hasta la siguiente sesión. Muchísimas gracias por su asistencia. Recuerden continuar cuidándose y cuidando de los suyos en esta época muy especial. Muchísimas gracias por su asistencia. Muchas gracias, ingeniero Méndez, por su exposición. Y muchas gracias a cada uno de los participantes. Comunicarles que la videoconferencia fue grabada y pronto será subida a plataforma. Muy buenas noches. Gracias.